Una de las banderas más importantes del gobierno y una de las cosas que se ha negociado con mayor intensidad es el fideicomiso para atender la realidad de los asentamientos. La negociación para obtener los fondos fue intensa en la Cámara de Diputados, también en el Senado. Ahora ese instrumento ya está, viene a ver cómo va a ser la aplicación del mismo. Además, otro tema es también la vivienda en general, cómo actúa, cómo interaccionan todas las agencias que el Estado tiene previsto para atender esta situación. De estos dos temas y de otros conversamos en esta mañana con Tabaré Hackenbruch, subsecretario del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Buenos días. ¿Cómo le va, Hackenbruch? Bien, lo más bien. Gracias por acompañarnos. Un placer. Gracias. A veces tenemos la idea en continuidad de decir Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, cosa que ya no funciona más. Así por lo pronto. ¿Cómo ha sido esa realidad? Porque les tocó cuando asumieron el cargo toda la instancia administrativa de separar una instancia de la otra, ¿no? Bueno, fue una etapa interesante. Yo me gusta hablar más que de separación, enjambramiento, viste que cuando la colmena está pronta para formar una nueva colmena, se enjambra. Bueno, esto fue un enjambramiento. Creemos que el tema del ambiente es un tema que a nivel mundial y nacional tomó importancia como para generar un ministerio propio. Fue promesa también de campaña del presidente de la República y después de la coalición de gobierno. Y bueno, fue un proceso complejo que desde el punto de vista institucional llevó más tiempo del que esperábamos. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que demanda toda la parte de leyes, o sea, esto fue con la ley de urgente consideración, no sé si te acuerdas, que se crea el nuevo ministerio. Después, obviamente, está darle los recursos, que eso vino con el presupuesto nacional. Y después viene toda esa parte administrativa que te diría que la separación o el enjambramiento definitivo se produjo hace más o menos un mes y medio, en los cuales digamos toda la parte de recibos de sueldo, todo lo que tiene que ver con la parte de contabilidad, recién ahí podemos decir que terminó ese proceso largo y fermental. Pero te puedo decir que fue en muy buenas condiciones, los funcionarios realmente, tanto de un ministerio como del otro, nos dieron una mano tremenda, que son los que tienen la memoria institucional. Claro. Tú no acordate que nosotros somos inquilinos, utilizando un término del ministerio en el que estamos por un periodo determinado, pero quienes mantienen la memoria institucional son los funcionarios que realmente han trabajado y han dado todo de sí para que esa separación fuera, o ese enjambramiento fuera lo menos traumático posible. Claro. ¿Cuáles son hoy por hoy los objetivos del gobierno con respecto al tema de vivienda? Capaz la pregunta es muy genérica, pero es bueno irlo segmentando eventualmente. Está perfecta la pregunta y está bien orientada. Obviamente uno de los objetivos centrales del gobierno es disminuir lo que es el déficit habitacional. En ese déficit habitacional tenés diferentes situaciones. Dentro de ellas, una de las prioridades que ha marcado el presidente de la República y ha estado como abanderado, en ese sentido, tanto en otras campañas políticas como en la elección en la que ganó, y fue también parte de los programas de gobierno de todos los partidos que integran la coalición de gobierno, es el tema asentamientos, claro, que era un poco digamos, la presentación que tú hacías con respecto a todo lo que generó esa discusión. Entonces tú me preguntas cuáles son las dos prioridades en este año. Uno es el programa Entre Todos, que apunta al acceso a la vivienda para aquellos deciles económicos medios y medios bajos que tienen capacidad de pago pero no de ahorro, o sea que son sujetos de crédito pero no de ahorro. Ese es el programa Entre Todos, que se anexa a todos los programas que históricamente tiene el Ministerio, que se mantienen. Eso yo creo que es importante decirlo. El Ministerio ha tenido una conducta histórica de acumulación de conocimiento y de programas que se han ido mejorando. O sea, el programa cooperativo se mantiene, el plan Juntos se mantiene, el plan mejoramiento de barrios se mantiene, y en ese sentido se anexa ahora lo que es el programa Entre Todos. Y además está este fideicomiso para el tema asentamientos, que como te digo, de alguna manera ha sido preocupación de todos los gobiernos, porque hay que decir que también hay una acumulación de conocimientos, pero indudablemente este gobierno pretende invertir el doble de lo que históricamente se ha invertido en los quinquenios a nivel de la media histórica del Uruguay. Bien, en particular con el tema del fideicomiso, con lo que tiene que ver con la problemática de los asentamientos. Primero el diagnóstico, porque tal vez ese es el número
más difícil de alcanzar. ¿Sabemos cuántos son los asentamientos que hay hoy en Uruguay y sobre todo su ubicación por departamento? A ver, vamos a arrancar por decirte que es un proceso, como todo proceso humano, que cambia continuamente, no es estático. Entonces, es muy difícil decir hoy cuántos asentamientos hay. Sí hay metodologías de estudio, y se estima que están en el entorno de los 650 asentamientos, siempre y cuando se considera asentamientos más de 10 viviendas que no están en un proceso de regularización, ya sea por la titulación del terreno o porque están ocupando predios que no les pertenecen a las personas que están allí viviendo. Entonces, en ese sentido, yo te diría que una cifra razonable, estamos hablando de 650 asentamientos, que esa es la realidad en la cual nosotros arrancamos, ¿no? ¿Verdad? Nosotros arrancamos con un déficit habitacional en el entorno de 60.000 viviendas, con 650 asentamientos y con un presupuesto en el primer año bastante comprometido, prácticamente nos quedaba para poder seguir adelante con un 15, un 20% de ese presupuesto en el quinquenio. Obviamente con el presupuesto en ese año, con el presupuesto quinquenal se logró rearmar y nosotros podemos decir que a partir del año que viene entre este año y el año que viene es que empezamos a trabajar con recursos que provienen y con programas que provienen de este gobierno. Bien, y con respecto a estos más de 650 o 650 asentamientos, tomando como punto de partida ese instrumento que se dio el gobierno de este fideicomiso, ¿cómo se va a comenzar a trabajar en los hechos, digamos? Bien, en los hechos yo te diría que no se va a comenzar a trabajar, sino que se ha continuado trabajando, ¿no? ¿Verdad? O sea, desde que se creó con la Ley de Urgente Consideración la Dirección Nacional de Integración Social Urbana y desde que se nombró a la arquitecta Florencia Arbeleche al frente de la misma, se ha estado trabajando, la verdad, todos los días, incluyendo fines de semana. La verdad que la arquitecta Florencia Arbeleche se ha puesto el trabajo al hombro, la mochila al hombro, y la verdad que ha funcionado excelente. Después hacemos un monitoreo, la ministra Irene Moreira y el equipo del ministerio semanalmente, y también sabemos que tenemos al presidente continuamente hablándonos en la nuca. Acá hay un aspecto fundamental y que también queremos destacar, es el trabajo que han tenido los gobiernos departamentales. En ese sentido, el presidente actual del Congreso de Intendentes, López, realmente ha dado una mano muy importante porque en este trabajo el papel de los gobiernos departamentales tanto es en lo que es a la integración de los asentamientos como también a la prevención, ¿tá? En este plan, además de un aumento de la inversión y un esfuerzo por acelerar los procesos de integración de esos asentamientos, también damos un énfasis muy importante a lo que tiene que ver con políticas de prevención, o sea, de tratar de ponernos adelante del problema. Claro. Bien, pero digamos, yendo a lo práctico. A lo práctico. ¿Cuándo va a haber una intervención que se plantee sobre esta directamente sobre el fideicomiso? Nosotros estimamos que vamos a estar llamando a licitaciones y van a estar las intendencias llamando a licitaciones. En algunos casos van a llamar a licitaciones, otras veces lo van a hacer por administración propia, otras veces se van a hacer a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo, pero nosotros estimamos que a mitad de este año, o sea, en un par de meses, estaremos en un proceso de llamado a licitaciones y con intervención en territorio de este nuevo fideicomiso. Como te digo, esto es un proceso que ha venido. Continuo, claro. Esto, digamos, es un proceso que ha ido avanzando y que lo que se va a hacer es apretar el acelerador, ¿no? ¿Verdad? En estos últimos 3 años tratar de apretar el acelerador y esperamos que este fideicomiso quede como política pública y en los próximos años sea el gobierno que esté, ojalá sea de la coalición y si no el que le toque estar, tenga las herramientas económicas, pero también las legales que se dejaron. Hubo todo un proceso, tanto en la rendición de cuentas, como en la ley de urgente consideración, como en el presupuesto, de generar herramientas de intervención en los asentamientos para poder achicar los procesos de integración. Nosotros vemos que los procesos de integración históricamente en Uruguay han sido muy largos, llevan entre 5 y 8 años. Claro. Y entonces, ¿qué sucede? Como decíamos, esta realidad es totalmente cambiante y cuando terminas de intervenir, o ese asentamiento cambió o se formaron nuevos. En ese sentido, nosotros a este proceso vamos a insistir mucho y en ese sentido quiero decir que los gobiernos departamentales han colaborado en que, además de integrar, tiene que haber un programa anexado a esa integración
a la prevención, para de esta manera lograr ponernos adelante del problema. Eso es básicamente, yo te diría, y para responder tu pregunta, la intención es antes de fin de año estar interviniendo con nuevos recursos en los 19 departamentos en todo el país. ¿Cuáles son las grandes diferencias de lo que históricamente se ha hecho? La gran diferencia es aumentar la cantidad de inversión, a su vez ir a alguna política de prevención y trabajar simultáneamente en esta realidad en los 19 departamentos. Cuando hablamos de los departamentos, obviamente hay una concentración mayor al sur del país y en particular en la zona metropolitana. ¿Cómo encuentran esa diferencia? ¿Cómo analizan esa diferencia entre lo que puede ocurrir en Montevideo, Canelones y San José con respecto al resto del territorio? Sí, en el área metropolitana yo te diría que San José capaz que no es el más complicado, tal vez Maldonado tenga una realidad un poquito más compleja que, tal vez no, tiene una realidad bastante más compleja que San José. También es cierto que el intendente Antía ha trabajado muy bien en el tema asentamientos, ahora a través de un fideicomiso están relocalizando todo lo que es el Kennedy, con apoyo del ministerio, pero principalmente con esfuerzo y recursos propios. Es verdad que la realidad de Maldonado es diferente a la de otras intendencias, los recursos de los que dispone son diferentes, el turismo y bueno, el desarrollo del departamento les permite otras posibilidades que de repente a otras intendencias, Artigas, Rivera, de repente esa posibilidad no la tienen. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que el papel de los gobiernos departamentales es sustancial, y Montevideo y Canelones, obviamente, porque está la mayor cantidad de población, de alguna manera es donde está la concentración de la mayor cantidad de asentamientos. Yo te diría que en Montevideo lo que se va a hacer es los programas que ya estaban dentro del Plan Mejoramiento de Barrios, las regularizaciones, a mí me gusta llamarla integración, más que regularización, la integración de esos asentamientos se va a ver acelerado de las carpetas que ya tienen. Claro, cuando hablamos de los asentamientos y de regularizar, intervenir, sea el término que se utilice, no es solamente el tema de la propiedad de los terrenos y una serie de cosas más, sino también, entre otras cosas, es el tema de los servicios, ¿no? Es donde está la vivienda allí, tratar de mejorar las condiciones, pero a la vez también la de instalar un buen servicio de energía eléctrica, de agua potable y de saneamiento, también cosas que en esas zonas de la mayoría de las veces se carece por obvias razones, ¿no? Montevideo y Canelones tienen realidades, un poco mejor que de repente otros asentamientos del interior con respecto al acceso a los servicios. Están mejor servidos por la concentración poblacional, por sus dimensiones. Montevideo tiene la mitad de la población y es el departamento más pequeño. Claro. Entonces, obviamente, es el departamento que tiene mayor cantidad de saneamiento, por ejemplo, porque históricamente ha sido referenciado a nivel nacional. Vos mirás lo que es las conexiones de saneamiento de Montevideo, lo que era el Ministerio de Obras Públicas, vos mirás muchas tapas de saneamiento y dicen MOP, claro. O sea, desde aquella época Montevideo, y está bien porque era la capital, ha sido de alguna forma incentivado la creación de saneamiento. Después, más adelante, pasa a las intendencias municipales en la época de la dictadura, si no me equivoco, y bueno, hoy la tienen los gobiernos departamentales. Pero en aquel momento, lo que es el saneamiento histórico en el Uruguay fue una obra pública donde todo el país invirtió en su capital. En este sentido, quiero ser bien claro, los recursos que van a venir provenientes de este fideicomiso, que provienen de recursos que iban a ir a colonización, van a ser distribuidos a lo largo y ancho de todo el país. O sea, si bien se van a acelerar los procesos de regularización de Montevideo y Canelones en carpetas que ya están prontas en el PMB, también se va a tener una mirada más integral y más hacia el interior. ¿Roxana? Hola, Roxana. No te escuchamos. No te escuchamos, Roxana, tenés el micrófono cerrado. ¿Roxana o Rosana? Roxana. Roxana. Muy buenos días. Le quería consultar al subsecretario, la cartera ha impulsado nuevas modalidades de construcción, sobre todo la ministra Irene Moreira ha hecho mucho hincapié en el tema de la madera. De hecho, hace poco se realizó un anuncio sobre avances con Chile con respecto a la posibilidad de incorporar proyectos en la construcción de madera. ¿Qué tan avanzado están esas negociaciones con respecto a esta nueva modalidad de construcción? Y en algunas ya se ha avanzado. ¿Qué resultados han obtenido? Bien, como bien dices tú, desde el inicio, yo diría que desde antes, desde el momento en que fuimos
designados, todavía no había asumido el gobierno. Desde la primera reunión que tuvimos con Irene estaba muy interesada en todo lo que tenía que ver con la construcción en madera, en darle a la cadena forestal un eslabón más que permitiera abaratar los costos y sobre todo que fuera amigable con el medio ambiente. Tengamos claro que la madera es un elemento de construcción que va a impulsarse a nivel mundial. De acá al 2060 la cantidad de urbanización en el mundo se va a duplicar y el mayor aportante de gases invernaderos no son los vehículos, es la industria de la construcción tradicional, Portland, acero, etcétera. Entonces, indudablemente el mundo tiene que ir mirando otros sistemas constructivos que sean más amigables con el medio ambiente. Como bien decías, hace poquito nos visitaron técnicos chilenos, ahora vuelven en mayo. Se viene trabajando muy fuerte con Chile, pero también quiero destacar el trabajo que se está haciendo con Finlandia, también con la Embajada de Finlandia, que se ha ido haciendo diferentes webinarios e integrando a los diferentes actores en el tema de la madera. Va a haber una inversión muy importante en Uruguay, es una inversión privada en la zona de Tacuarembó con respecto al CLT, a lo que es la ingeniería en madera. Y ahora, hace poquito, a través del Banco Interamericano de Desarrollo, fondos provenientes de Japón van a estar colaborando en todo lo que tiene que ver con la madera en cuanto a la prevención y el mantenimiento frente a agentes atmosféricos, pero también agentes biológicos. O sea que en ese sentido estamos generando una colaboración de diferentes países para no arrancar de cero, pero también quiero decir que Uruguay no arranca de cero. Si uno mira hacia el pasado, vemos que la madera fue muy utilizada en las construcciones, en lo que era el techo de la porteña o lo que eran las estaciones de ferrocarril. Los ingleses lo usaban mucho, aún están hoy paradas las casitas de los estacioneros o las estaciones de AFE. El ferrocarril no pasa, pero las estaciones continúan paradas. Y bueno, ahí tenés la utilización de la madera, o sea, que de alguna manera hay una experiencia en Uruguay, no hay una masificación, tenemos que vencer culturalmente algunos prejuicios, pero el Ministerio está trabajando fuerte en eso. Creemos que además no solo va el abaratamiento, sino nos va también la posibilidad de ser más amigables con el ambiente y dejar por lo menos entregarle a nuestros nietos el país como el ambiente como nos lo entregaron nuestros abuelos. Claro, una vivienda de madera no necesariamente, lo hemos conversado aquí en el programa con la propia ministra, no necesariamente se refiere a una vivienda precaria. Hay una visión equivocada con respecto a eso. De hecho, en Estados Unidos el método de construcción probablemente más utilizado sea la madera. No, en Estados Unidos ni que hablar, en Canadá también, en la mayoría de los países del mundo, y no quiero irme, te voy a contestar a ti, pero antes quiero terminar con Roxana, que nos pregunta si hemos hecho experiencias. Hizo una experiencia muy interesante con MEVIR, con construcción de 10 viviendas en Rivera, con Good Framing. Esa experiencia dio que se abarató un 40% los costos y un 50% los tiempos. De hecho, Irene va a estar este jueves o viernes, va a estar por Artigas, donde en Cuaró se va a hacer la segundo lanzamiento, la segunda experiencia, ahora ya no como plan piloto con MEVIR, sino directamente con la utilización. Con respecto a lo que tú decías, el mundo, Alemania, Japón hace miles de años que utiliza la madera. Es importante entender que el árbol, cuando está utilizado desde el punto de vista industrial, o sea, cuando son plantaciones, no son bosques autóctonos, captura dióxido de carbono en su corteza y en su tronco, libera oxígeno, o sea, eso ya es por sí es muy bueno para el ambiente, pero si nosotros esa madera no la quemamos, sino que la utilizamos para vivienda o para otras utilidades, puede ser para lo que es la arquitectura urbanística a nivel de calles, postes, alumbrado, etcétera. Tenemos que ir hacia una cultura justamente amigable con el ambiente, que sea reciclable y donde se utilicen de alguna manera materiales que no agredan, si no realmente nos estamos pegando un tiro en el pie en el mejor de los casos. Claro. Tengamos claro que las necesidades del mundo a nivel habitacional, si vamos por el sistema tradicional, no tenemos mundo. Así de grave. Y así de concluyente. Así de concluyente, pero además no lo dice el subsecretario de Vivienda de Uruguay, lo dicen los estudios a nivel mundial. Tiene que haber un cambio fuerte en lo que es en los sistemas constructivos y en los modelos que sean más
amigables con el ambiente, porque los sistemas como están hoy son tremendamente contaminantes y generan gases invernaderos que, a nivel de lo que va a aumentar la mancha urbana a nivel de todo el mundo, realmente es casi, como te digo, nos estamos suicidando. Roxana. Sí, también le quería consultar, porque lo hablábamos al principio de la entrevista, la articulación que hace el Ministerio con diferentes agencias o con diferentes agencias de vivienda o planes que también trabajan en materia de vivienda. Yo le quería consultar específicamente cómo ha sido la articulación con el Plan Juntos, que es un plan que viene heredado, o sea, que el Ministerio hereda también, pero que no, en su génesis, no estaba dentro de la conformación del Ministerio. Bien, como te decía, el Ministerio tiene una memoria institucional y una acumulación de conocimientos, y la ministra Irene Moreira y quien lo acompaña desde el inicio, dijimos que aquello que funcionaba se iba a mantener, obviamente con las improntas de cada gobierno. El Plan Juntos tuvo todo un proceso de institucionalización bastante complejo. Recordémonos que arrancó en el periodo del senador, en aquel momento presidente Mujica, en una forma más bien con aportes privados. Después, en el gobierno de Tabaré Vázquez se institucionaliza, y en esta administración lo que se hace es integrarlo en el trabajo con el Plan Mejoramiento de Barrios, con el Plan Nacional de Relocalizaciones, a través de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana. En ese sentido, se ha dado un fortalecimiento económico bastante importante al Juntos, y se ha hecho que el Plan Juntos era, desde el punto de vista institucional, con una mirada muy montevideana. Lo que se ha hecho con el Plan Juntos es ir hacia el interior, y en este sentido, con este fideicomiso también, va a ser uno de los, junto con MEVIR, junto con el Plan Mejoramiento de Barrios, va a ser uno de los brazos ejecutores de la integración de asentamientos a nivel del interior. En este caso quiero destacar que está convaleciente, no como vos, de un tema de columna, sino un tema de apéndice, a Rodi Macías, que es el coordinador, que realmente ha hecho un trabajo excepcional, y donde se ha tenido que vencer muchos preconceptos, porque se creía que esta nueva administración poco menos iba a tratar de destruirlo, de dejarlo de lado, porque había sido generado en otro gobierno con otro color político, y para nada. Lejos de eso, sí, se le puso una impronta diferente. En lugar de tener una mirada metropolitana, tuvo una mirada más nacional. En lugar de ser un organismo que estaba ahí tipo task force para momentos de emergencia, se le dotó de recursos como para poder tener una visión más institucional, y la coordinación a través de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana le va a dar un papel importante en lo que es ahora, en estos 3 años, la regularización o la integración de los asentamientos a nivel nacional. Uh-huh. En el cierre del reportaje, Hackenbrück, habla usted justamente de institucionalizar el Plan Juntos, pero también tenemos un banco hipotecario, una Agencia Nacional de Vivienda, la Dirección Nacional de Vivienda dentro del Ministerio, los bancos que de alguna manera también participan en la actividad, pero así todos seguimos con un déficit habitacional. Después está la discusión si es creciente o decreciente, pero también están las medidas que se tomaron, por ejemplo, con el plan de vivienda promovida. ¿Cómo interaccionan hoy todas esas agencias? ¿Cómo se coordina la actividad entre ellas? Y sobre todo ¿están dando resultado a sabiendas de que muchos de esos impulsos son del Estado y que eso nos cuesta a los ciudadanos? Yo te diría que es una pregunta bien pertinente en cuanto a cuánta institucionalidad requiere las políticas de vivienda. Y es una discusión que indudablemente tiene diferentes visiones. La verdad, yo soy de los que creo que el papel del Estado tiene que ser el necesario, no más del que se precisa. En ese sentido, el banco hipotecario cumple un rol principalmente de hipotecas y apunta a un segmento socioeconómico que compite junto con la oferta de la banca privada. Eso es para un segmento. Ahora, después tenés otros organismos del sistema público de vivienda, que la ministra lo ha instalado, y entonces de esa manera, una vez al año o cada 6 meses, dependiendo de las necesidades, le cita
al sistema público, y de esa manera vamos interactuando y coordinando diferentes visiones. En el programa Entre Todos, por ejemplo, hemos trabajado fuertemente también con algunos organismos, con algunas oficinas del Banco Hipotecario, porque creemos que va a ser un plan que apunta bien al público objetivo de lo que era el Banco Hipotecario en tiempos A. Después tenemos lo que es MEVIR, que apunta principalmente a los aspectos del interior, pero que con la ley de urgente consideración se amplió su marco, hoy amplió a viviendas, a ciudades de más de 15.000 habitantes, y de esa forma es un brazo ejecutor muy importante y que viene trabajando muy bien. Al frente hay un equipo de personas, de arquitectos, lo que es el Juan Pablo Delgado, el arquitecto Juan Pablo Delgado, Ariel Amen, Abelino, han armado un equipo de trabajo excepcional, y realmente estamos muy conformes como viene trabajando MEVIR. Banco Hipotecario también, Agencia Nacional de Viviendas. O sea, yo te diría que los diferentes organismos a lo largo de la historia del Uruguay han demostrado que funcionan y que dan soluciones. Uruguay es de los países del mundo que tiene la mayor cantidad de propietarios. ¿Eso alcanza? No. Y hay paradigmas que van cambiando también, ¿tá? Yo te preguntaba hoy la edad que tenías vos. Sí. 40, yo 56. A mí me criaron que lo primero era el techo. Sin duda, a mí también. ¿Tá? Ya las nuevas generaciones tienen otras visiones. Digo, ni hablemos a nivel de lo que ha sido los cambios de sociedad, a nivel de matrimonio. Yo tengo 30 y pico años de matrimonio. Mi padre cuando falleció tenía 60 años. Viste que esas cosas van cambiando. O sea, son más difíciles de verlas hoy por hoy. Hoy son más... los chiquilines no se ven pagando 30 años una cuota. La verdad, no se ven. Yo te lo puedo hablar de mis hijos. Tenía esta conversación con mi hermano hace 2 semanas. Bueno, yo lo tuve con mi hijo más chico, que se acaba de mudar a Maldonado. Me dice, mira, yo no me veo 5 años en el mismo lugar. ¿Está? Y te tapan la boca. Digo, claro. Yo siento que cuando está pagando un alquiler está perdiendo plata, y él siente que está ganando calidad de vida porque está donde quiere estar. Entonces, ¿me entendés? Van cambiando los parámetros de esa conversación que tuve hace 2 semanas. Bueno, por eso tema, digamos. Me alegro porque digo, yo te cuento un tema que es más bien íntimo, familiar, o sea, pero veo que las nuevas generaciones prefieren hacer un viaje o tener el vehículo a tener la casa. A mí, yo primero tuve mi cuentita, me casé el 6 del 6 del 86. La plata que me pusieron en el colectivo, cuando abrió el banco, fuimos al Banco Hipotecario. Lo primero que hicimos fue colocar, y mi luna de miel fue en Floresta, que es donde tenemos casa toda la vida. Hoy la gente piensa diferente. Claro. ¿Está bien, está mal? Es así. Es así, es un dato de la realidad. Entonces, con esto que te quiero decir, creo que hay paradigmas que van cambiando, y ahí voy a la ley de vivienda de interés social promovida. La ley de interés social promovida, que viene también de gobiernos anteriores, yo creo que fue una muy buena ley. Fue una muy buena ley que ayudó a la inversión y a la construcción de viviendas, desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista de la inversión. Eso hizo que muchos inversores sacaran plata de los bancos y la colocaran en viviendas. ¿Eso permitió un aumento del acceso de la gente a la vivienda? No. Fundamentalmente eso fueron para inversores o personas que compraron para que le colaborara en su jubilación o que tienen varias viviendas para mover el dinero en lugar de tenerla en el campo, invirtieron en ladrillos. Entonces, la ley de vivienda de interés social fue muy buena para la inversión en ladrillos, pero no fue lo suficiente buena para aquellas personas de clase media que querían adquirir vivienda. Por eso el programa Entre Todos se basa en la vivienda de interés social, pero cambia en algunos aspectos. Cambia en el precio tope, o sea, va a haber un precio tope, cambia en que va a haber de alguna forma un subsidio, de alguna forma no, va a haber un subsidio directo a la cuota de hasta el 30%, cambia también en que ese subsidio puede ir al capital inicial, que muchas veces la gente puede pagar el alquiler, pero no puede ahorrar. Y bueno, sí, el le falta ese primer escalón. Bueno, también en ese sentido el programa Entre Todos va a tratar de dar una ayuda, yo siempre utilizo, va a dar una ayuda en ese sentido. Entonces,
la vivienda de interés social fue muy buena, nos permite ahora, con algunos cambios que se hizo en este programa Entre Todos, basarnos en esa ley. Esa ley va a seguir continuando, o sea que aquellos inversores que quieran de alguna manera colocar recursos en ladrillos lo van a poder seguir haciendo, y de hecho nosotros en la reglamentación que se hizo de los cambios del decreto que hizo el presidente de la República en abril del 2020, la reglamentación nuestra fue muy amplia. De hecho, ha habido más de 8.000 viviendas que se han presentado en este periodo y 5.000 viviendas que venían del periodo anterior que se pasaron a este sistema. O sea que desde que se hicieron los cambios en el decreto y en la reglamentación en este gobierno, ha habido más de 270 proyectos con 13.000 viviendas que son promovidas. Y eso yo creo que es muy importante. De hecho, nuestra Constitución claramente dice que se debe promover el acceso a la vivienda digna, pero también promoviendo la inversión privada. No dice que el Estado tenga que ser el que cumpla ese derecho, sino que promueva la construcción de viviendas. Las condiciones, provea las condiciones. En este caso es un renunciamiento fiscal importante. Pero eso ha apuntado, yo te diría, al inversor y a los sectores de clase media alta. Media y media alta. Y ha sido muy buena, pero falta otra pata. Y esa es la pata que Irene, desde que empezamos a trabajar, vimos que faltaba. Aquellas personas que son sujetas de crédito, pero que no tienen capacidad de ahorro. En eso hemos estado trabajando estos 2 años, y bueno, esperemos que sea un éxito este programa, y si no, se le harán en el momento los cambios que haya que hacerle para que lo sea. Este es un primer abordaje sobre el tema, es muy amplio la dinámica de trabajo que tiene el Ministerio, y seguramente volvamos a conversar. No tocamos nada del ordenamiento territorial. Por ejemplo, que es sustancial. Vos me decís, política de prevención de asentamientos, uso del suelo. Bien. Exactamente. ¿Quién va a tener esa mirada? ¿Se tiene una mirada centralista de Montevideo o se vuelve a dar a los gobiernos departamentales una visión de cómo quieren desarrollar el suelo? Bueno, nosotros somos o fiscalizadores o de alguna manera queremos que nuestra visión centralista permee hacia todo el país. Nosotros creemos que no. De hecho, se ha hecho toda una revisión de la Ley de Ordenamiento Territorial, se ha estado trabajando estos 2 años, y en el correr de este año se va a estar mandando al Parlamento. En ese sentido, Norbertino Suárez ha hecho un trabajo excepcional junto con todo su equipo de funcionarios, de revisión, de viendo cuáles son las experiencias, qué cosas positivas hay, qué cosas negativas hay, y bueno, en ese sentido, en el correr de este año el Parlamento va a tener la palabra en cuanto a cuáles las visiones del ordenamiento territorial a nivel de todo el país. Y seguramente esa será una buena oportunidad para tocar ese tema y volver a conversar. No tengas duda, y va a dar mucho que hablar. Tabaré Hackenbruch, muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, gracias a ti, muy amable.